Me llamo Carmen Elena Rodríguez, tengo 47 años y durante 12 años he cargado con un dolor que me consume cada día. Soy profesora de matemáticas en la Escuela Secundaria San Miguel, el mismo lugar donde mi hija Sofía cursó sus estudios hasta aquella noche maldita de mayo de 2002, cuando tenía 15 años y desapareció después del baile de graduación. Era un martes frío de octubre de 2014. Recuerdo perfectamente el olor a hojas húmedas que se filtraba por las ventanas del tranvía Línea 7, el mismo que tomaba cada mañana para ir al trabajo. La lluvia golpeaba los cristales empañados mientras yo me aferraba a mi bolso, pensando en las clases que tenía que preparar. Durante estos 12 años había mantenido la misma rutina: levantarme a las 6, desayunar té negro con pan tostado, tomar el tranvía a las 7:15, llegar a la escuela a las 8 menos cuarto. Esta rutina era lo único que me mantenía cuerda, lo único que me impedía desmoronarme completamente. Ese día, cuando me senté en mi asiento habitual del lado derecho, algo crujió bajo mis pies. Era una bolsa de plástico arrugada, medio escondida debajo del asiento de adelante. Normalmente no habría prestado atención, pero algo en la textura del contenido me llamó la atención. Con manos temblorosas la tomé y la abrí lentamente. El aire se me escapó de los pulmones. Mis dedos tocaron una tela que conocía mejor que mi propia piel: el vestido azul celeste con florecitas blancas que Sofía había elegido para su baile de graduación. El mismo vestido que había desaparecido con ella aquella noche. El mismo vestido que había buscado en cada rincón de nuestro pueblo, en cada armario de segunda mano, en cada lugar donde una madre desesperada podría imaginar que aparecería. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Después de 23 años desde aquella noche terrible, aquí estaba la primera pista real, la primera evidencia tangible de que mi Sofía había existido, de que no me había vuelto loca imaginando a una hija que nunca tuve. El vestido olía a humedad y a algo más, algo que no podía identificar pero que me revolvía el estómago. Sofía desapareció en baile escolar. Familia busca pistas. Así había titulado el periódico local El Heraldo de la Tarde aquel 18 de mayo de 2002. Ese recorte amarillento aún lo conservo en mi mesa de noche, junto a su última fotografía escolar. Si has llegado hasta aquí, por favor, suscríbete a este canal. Necesito contar esta historia. Necesito que alguien más sepa la verdad sobre lo que realmente pasó esa noche. Sofía merece que su historia sea contada. Antes de aquella noche, nuestra vida era simple y predecible como la de cualquier familia de clase media en nuestro pueblo de Agua Verde. Sofía era mi única hija, mi tesoro más preciado desde que su padre nos abandonó cuando ella tenía apenas 3 años. Vivíamos en una casita blanca con jardín pequeño en la calle Las Flores, a unas cuadras de la escuela donde yo trabajaba y ella estudiaba. Cada domingo asistíamos a misa de 11 en la iglesia de San Miguel Arcángel. Sofía se sentaba a mi lado, siempre perfectamente arreglada con sus vestidos dominicales, cantando los himnos con su voz dulce que envidiaban las otras madres. Después de misa, paseábamos por la plaza central comprando empanadas de Doña Mercedes y hablando sobre sus planes para el futuro. Quería estudiar veterinaria, adoraba a los animales desde pequeña. La comunidad de Agua Verde era pequeña pero unida. Los vecinos se conocían desde generaciones. Las tradiciones se mantenían intactas y los secretos. Bueno, pensábamos que no había secretos. La escuela San Miguel era el corazón del pueblo, donde se celebraban todos los eventos importantes, las fiestas patrias, los festivales de primavera y, por supuesto, los bailes de graduación que marcaban el paso de la niñez a la adolescencia. Sofía había estado emocionada por semanas con su baile de graduación.
Había ahorrado dinero de su trabajo de fin de semana, ayudando en la panadería de los Morales para comprarse ese vestido azul celeste. «Mami, ¿tú crees que me veo bonita?», me había preguntado la tarde antes del baile, dando vueltas frente al espejo de mi habitación. «Eres la niña más hermosa del mundo», le había respondido, y lo decía de corazón. Aquella noche del 17 de mayo, la acompañé hasta las puertas del salón comunal donde se realizaba el baile. Había guirnaldas de papel crepé colgando del techo, luces de colores, y los maestros supervisando la entrada de los estudiantes. «Te recojo a las 11», le dije besándola en la frente. «No te olvides, mami», me respondió con esa sonrisa que iluminaba mi mundo. A las 11:15 estaba esperando en mi auto frente al salón. A las 11:30 comencé a preocuparme. A las 12 entré preguntando por ella. «Sofía se fue con sus amigas como a las 10:30», me dijo la profesora García. «Dijo que usted vendría a recogerla a la casa de los Jiménez». Pero yo nunca había arreglado tal cosa con Sofía, y cuando llamé a casa de los Jiménez, me dijeron que no habían visto a su hija desde la tarde. Esa fue la última vez que alguien vio a mi Sofía con vida. Pero qué secretos guardaba nuestro pueblo que una niña podía simplemente desaparecer sin dejar rastro. Los primeros meses después de la desaparición de Sofía fueron un torbellino de actividad desesperada. La policía local, encabezada por el comisario Méndez, montó búsquedas que recorrieron cada monte, cada río, cada casa abandonada en un radio de 50 kilómetros. Pegué carteles con su fotografía en cada poste de luz, en cada ventana de comercio que me lo permitiera, en cada iglesia de los pueblos vecinos. «¿Viste a mi hija?», se convirtió en mi saludo diario. Llevaba siempre una foto en mi bolso, la misma que había entregado a los policías. Sofía, sonriendo con su uniforme escolar, sus ojos oscuros brillando de alegría. Los primeros meses, la gente me escuchaba con compasión. Después del primer año, comenzaron a evitar mi mirada cuando me acercaba con la fotografía. La iglesia organizó vigilias semanales durante el primer año. Nos reuníamos los viernes por la noche en la capilla de San Miguel. Encendíamos velas y rezábamos por el regreso seguro de Sofía. El padre Ramírez dirigía las oraciones con voz grave y solemne, mientras las madres del pueblo me abrazaban y susurraban palabras de consuelo. «Dios la protege», decían, «la traerá de vuelta a casa». Pero conforme pasaron los meses, las vigilias se fueron haciendo más pequeñas. Primero dejaron de venir las familias con hijos pequeños, luego las parejas jóvenes, después los comerciantes. Al final del segundo año, solo quedábamos el padre Ramírez, doña Elena la sacristana y yo. Y aún así, yo seguía encendiendo mi vela cada viernes, susurrando el nombre de mi hija en la oscuridad silenciosa de la iglesia. La escuela nunca habló oficialmente sobre lo que pasó esa noche. El director, don Alberto Vázquez, me aseguró que habían investigado exhaustivamente y que todos los maestros supervisores habían dado testimonio a la policía. «Fue una noche normal», repetía siempre. Los chicos bailaron, comieron, se divirtieron. Sofía simplemente se fue. Pero yo sabía que algo no cuadraba. Los testimonios de los estudiantes variaban constantemente. Algunos decían haber visto a Sofía bailando hasta muy tarde, otros juraban que se había ido temprano. Algunos mencionaban que había estado conversando con personas que no eran de la escuela, pero cuando preguntaba quiénes, nadie sabía dar nombres específicos. Durante el tercer año, comencé a notar susurros que se callaban cuando yo aparecía. Miradas esquivas de madres que antes me abrazaban, conversaciones interrumpidas abruptamente cuando entraba a la panadería o al mercado. Era como si todo el pueblo hubiera decidido, de manera tácita, que era mejor no hablar más del tema. «Carmen, tienes que seguir adelante», me decía mi hermana Magdalena cada vez que venía a visitarme desde la capital.
Sofía no hubiera querido verte así. Pero ¿cómo podía seguir adelante cuando cada noche escuchaba su risa en el pasillo, cuando cada mañana preparaba 2 tazas de té por costumbre, cuando cada momento de mi vida estaba marcado por su ausencia? Los años se sucedieron como páginas arrancadas de un calendario. 4º año. Dejé de pegar carteles nuevos, pero seguí llevando su foto en el bolso. 5º año. Las vigilias se redujeron a solo 1 al mes. 6º año. El comisario Méndez se jubiló y su reemplazo me sugirió buscar ayuda psicológica para el duelo. 7º año. Dejé de preguntar a desconocidos si habían visto a mi hija, pero nunca dejé de buscarla. Nunca dejé de esperar que algún día, de alguna manera, mi Sofía volvería a casa. ¿Cómo podía saber que todo este tiempo, la verdad, había estado viajando por los tranvías de la ciudad? Después de encontrar el vestido, no pude regresar a mi casa. Me bajé del tranvía en el centro de la ciudad y caminé sin rumbo durante horas, abrazando esa bolsa de plástico como si fuera mi hija misma. El vestido estaba arrugado, manchado, y tenía un olor extraño que no podía identificar, pero era indudablemente el suyo. Reconocía cada costura, cada pequeño detalle que habíamos elegido juntas en la tienda. Mi primer instinto fue correr a la comisaría, pero algo me detuvo. Durante 12 años, la policía había archivado el caso de Sofía como persona desaparecida sin evidencia de delito. ¿Qué cambiaría ahora un vestido encontrado en un tranvía? Además, tenía miedo de que me lo quitaran, de que desapareciera en la burocracia policial como había desaparecido mi hija. En lugar de eso, regresé a Agua Verde en el último autobús del día. Durante todo el viaje, mantuve la bolsa contra mi pecho, sintiendo el peso de la tela que había vestido a mi hija por última vez. Cuando llegué a casa, extendí el vestido sobre mi cama con cuidado extremo, como si fuera una reliquia sagrada. Bajo la luz de mi lámpara de noche pude examinarlo detalladamente. Había manchas oscuras que parecían sangre seca en el cuello y la manga izquierda. El dobladillo estaba desgarrado en varios lugares, como si hubiera sido arrastrado por terreno áspero. En el bolsillo derecho encontré algo que me heló la sangre. Una nota escrita a mano con la letra de Sofía que decía: «Si algo me pasa, busquen en la Casa del Río». La Casa del Río. Todos en el pueblo sabíamos de qué hablaba. Era una construcción abandonada a orillas del río Agua Verde, como a 3 kilómetros del centro del pueblo. Había sido propiedad de la familia Herrera décadas atrás, pero estaba en ruinas desde los años 80. Los jóvenes del pueblo a veces iban allí a beber o a estar solos, aunque oficialmente estaba prohibido el acceso. Esa misma noche, llamé al nuevo comisario Carlos Ruiz, quien había reemplazado a Méndez 3 años atrás. Encontré el vestido de Sofía, le dije sin preámbulos cuando contestó el teléfono. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Señora Rodríguez, ¿está usted segura? ¿Dónde lo encontró?» Le conté todo: el tranvía, la bolsa, el estado del vestido y especialmente la nota. «Comisario, necesitamos revisar esa casa inmediatamente». «Señora, comprendo su angustia, pero han pasado 12 años. Aunque fuera realmente el vestido de Sofía, las posibilidades de encontrar evidencia útil después de tanto tiempo...» «Es su vestido», grité por el teléfono, «y esta nota está escrita con su letra». Mi hija sabía que algo malo iba a pasar. El comisario accedió a reunirse conmigo al día siguiente para examinar la evidencia. Pero cuando colgué el teléfono, una sensación extraña me invadió. Durante 12 años había rogado por una pista, por cualquier evidencia de que mi hija había existido realmente. Ahora que la tenía, sentía un terror profundo de lo que podríamos descubrir. Si este canal te está gustando, suscríbete para más historias de misterios sin resolver. La verdad sobre Sofía apenas está comenzando a revelarse. Esa noche
No pude dormir. Me quedé sentada en mi silla junto a la ventana, mirando hacia la dirección donde sabía que estaba la casa del río, preguntándome qué secretos guardaba esa estructura en ruinas. Y por primera vez en 12 años tuve miedo de encontrar a mi hija. Al día siguiente, el comisario Ruiz llegó a mi casa acompañado de 2 agentes. Examinaron el vestido con linternas y lupas, tomaron fotografías desde todos los ángulos y confirmaron que las manchas oscuras parecían ser sangre. Cuando leyeron la nota de Sofía, el comisario me miró con una expresión que no había visto en 12 años de investigación. Esperanza mezclada con temor. Señora Rodríguez, vamos a revisar esa casa hoy mismo. Pero necesito que comprenda que después de tanto tiempo, es posible que no encontremos nada, o que lo que encontremos no sea lo que usted espera. A las 2 de la tarde, una pequeña expedición se dirigió hacia la casa del río. El comisario, 2 agentes, un técnico forense y yo. Había insistido en acompañarlos a pesar de sus objeciones. «Es mi hija», les dije. «Tengo derecho a saber la verdad». La casa abandonada estaba en peores condiciones de las que recordaba. El techo había colapsado parcialmente, las ventanas estaban rotas y la vegetación había invadido las paredes exteriores. Pero cuando entramos, el técnico forense comenzó a encontrar cosas inmediatamente. Fragmentos de tela azul enganchados en astillas de madera, manchas de sangre seca en el suelo de hormigón, y en el sótano, enterrado bajo escombros y tierra, encontraron algo que cambió todo. Era un diario, el diario de Sofía, con sus últimas entradas fechadas en mayo de 2002. Con manos temblorosas, leí las páginas finales mientras los agentes fotografiaban cada página. Lo que descubrí me destrozó el alma y me llenó de una rabia que no sabía que podía sentir. Mayo 15, 2002. El profesor Vázquez me pidió que me quedara después de clases otra vez. Dice que necesita ayuda con los archivos para el baile de graduación, pero siempre termina tocándome. Ya no sé qué hacer. No puedo contarle a mami, la mataría de la preocupación. Mayo 16, 2002. Hablé con María y con Ana, ellas también. El profesor nos amenazó a todas. Dice que si contamos algo nos echará de la escuela y que nadie nos va a creer porque él es muy respetado en el pueblo. Pero ya no puedo más. Decidí que después del baile voy a contarle todo a mami. Mayo 17, 2002. Es el día del baile. El profesor me dijo que después de la fiesta tengo que ir a la casa del río para hablar de mi futuro educativo. Tengo miedo. Si algo me pasa, que busquen en la casa del río. Lo que él me está haciendo no está bien. Otras niñas también. Alguien tiene que detenerlo. Alberto Vázquez, el director de la escuela, el hombre que había organizado las búsquedas, que había consolado a las familias, que había asegurado que esa noche había sido normal. El hombre respetado de nuestro pueblo había estado abusando sexualmente de las estudiantes durante años. El comisario tomó inmediatamente su radio. Central, necesito una orden de arresto para Alberto Vázquez. Cargos, abuso sexual de menores y sospecha de homicidio. Pero cuando llegaron a buscarlo, Vázquez ya no estaba. Su esposa les dijo que había salido de viaje de negocios esa misma mañana, pero no sabía cuándo regresaría. Su casa estaba prácticamente vacía, como si hubiera estado preparándose para huir durante semanas. En las siguientes horas, 3 madres más llegaron a la comisaría. Sus hijas también habían sido víctimas de Vázquez, pero habían tenido demasiado miedo para denunciarlo. Pensamos que con Sofía desaparecida, él pararía, me dijo entre lágrimas María del Carmen Jiménez, madre de Ana. Pero siguió, y nosotras callamos por miedo.
Esa noche, mientras los agentes procesaban la escena del crimen, encontraron evidencia adicional que confirmó mis peores temores. En una pared del sótano, escrito con tinta desvaída, pero aún legible, encontraron un mensaje final de mi Sofía. Mami, perdóname, te amo. El archivo del periódico El Heraldo de la tarde del 14 de octubre de 2014 tituló: Director de escuela local, acusado de asesinato tras 12 años de búsqueda. Pero el artículo no podía capturar la traición que sintió todo nuestro pueblo. Durante 12 años habíamos confiado en este hombre. Habíamos permitido que dirigiera las búsquedas de mi hija, sabiendo todo el tiempo que él era responsable de su muerte. ¿Cómo había podido vivir con esa mentira durante tanto tiempo? ¿Cómo había podido mirarme a los ojos en cada reunión, en cada vigilia, sabiendo lo que le había hecho a mi niña? Alberto Vázquez fue capturado 3 semanas después en un hotel de la frontera intentando cruzar a Colombia con documentos falsos. Durante el juicio, que comenzó en marzo de 2015, se reveló la magnitud de sus crímenes. Además de Sofía, había abusado de al menos 8 estudiantes más durante los 5 años anteriores a la desaparición de mi hija. El juicio fue un torbellino de emociones. Día tras día, escuchaba testimonios de otras madres que, como yo, habían confiado ciegamente en este hombre. Día tras día, veía a Vázquez sentado en el banquillo de los acusados, vestido con su traje gris, manteniendo la misma expresión de autoridad educada que había usado para engañarnos a todos. Cuando finalmente testifiqué, llevaba puesto un vestido negro y el collar de perlas que Sofía me había regalado para mi cumpleaños 45. Señoría, dije mirando directamente a Vázquez, este hombre no solo mató a mi hija, mató la inocencia de nuestro pueblo, mató la confianza que teníamos en nuestras instituciones, y durante 12 años nos obligó a vivir con la tortura de no saber qué había pasado con nuestros hijos. Vázquez fue declarado culpable de asesinato en primer grado y abuso sexual infantil agravado. Lo sentenciaron a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Pero ninguna sentencia podría devolverme a mi Sofía. Después del juicio, nuestro pueblo tuvo que enfrentar una verdad terrible. Durante años habíamos estado protegiendo inconscientemente al asesino de nuestros hijos. La escuela San Miguel fue cerrada temporalmente mientras se investigaba si había más casos de abuso. 3 maestros más fueron despedidos por no reportar sospechas que habían tenido sobre Vázquez. La iglesia de San Miguel organizó una ceremonia especial de sanación para toda la comunidad. El padre Ramírez, ya mayor y encanecido, dirigió una misa donde pidió perdón por no haber visto las señales, por no haber protegido a nuestros niños. A veces, dijo en su homilía, el mal se disfraza de bien, y nosotros, en nuestra inocencia, le abrimos las puertas de nuestros hogares. Pero para mí, la verdadera sanación comenzó de una manera inesperada. 2 meses después del juicio, María del Carmen Jiménez, Ana y las otras madres afectadas decidimos formar un grupo de apoyo. Nos reuníamos cada miércoles en mi casa, compartiendo nuestro dolor, pero también nuestra fuerza. Nuestros hijos merecen que sigamos luchando, decía María del Carmen. Merecen que hagamos que esto nunca vuelva a pasar. Establecimos la Fundación Sofía Rodríguez para la Protección Infantil. Organizamos talleres en las escuelas sobre prevención de abuso, creamos protocolos de seguridad más estrictos y trabajamos para cambiar las leyes locales para que los casos de abuso infantil fueran manejados con mayor seriedad. El vestido azul celeste de Sofía ahora está guardado en una caja especial en mi armario. Ya no es evidencia criminal. Es un recordatorio de que mi hija fue valiente hasta el final, que intentó proteger a otras niñas aún sabiendo que estaba en peligro. ¿Podremos alguna vez sanar completamente de esta traición? No lo sé,
Pero lo que sí sé es que mi Sofía no murió en vano si su historia sirve para proteger a otros niños. Hoy, 10 años después de encontrar su vestido en aquel tranvía, visito la tumba de Sofía cada domingo después de misa. Finalmente pudimos darle un entierro digno cuando los restos fueron encontrados e identificados. Su lápida dice: Sofía Elena Rodríguez, 1987-2002, valiente hasta el final. La verdad sobre la desaparición de mi hija reveló secretos más dolorosos que su propia muerte. La complicidad del silencio, la facilidad con que el mal puede esconderse detrás de la autoridad y la vulnerabilidad de nuestros hijos cuando confiamos ciegamente en las instituciones. Pero también reveló algo hermoso: la capacidad de una comunidad herida para sanar junta, para proteger a sus niños con mayor fiereza y para honrar la memoria de los perdidos luchando por los vivos. Cada año, el 17 de mayo, día del aniversario de la desaparición de Sofía, la Fundación organiza una vigilia en la plaza central de Agua Verde. Encendemos velas, no solo por mi hija, sino por todos los niños que necesitan nuestra protección. Y en esa luz colectiva encuentro la esperanza de que ninguna madre tendrá que pasar 12 años preguntándose qué pasó con su hijo. La verdad duele, pero es lo único que nos puede liberar. Y mi Sofía, al final, nos dio la verdad que necesitábamos para empezar a sanar.